Me estafaron comprando casa en Portugal. En este video te voy a contar la traumática experiencia que ha sido comprar una casa en Portugal y la pesadilla que hemos vivido desde septiembre de 2022 hasta 2026. En verano de 2022 nosotros volvimos a Valencia después de estar recorriendo por unos meses Sudamérica. Y como ya queríamos salir de Valencia, nosotros ya teníamos años buscando un mejor destino y Portugal fiscalmente era muy atractivo, y luego de todos los sitios en los que nosotros habíamos estado de Portugal, el que más nos gustaba era Porto. Entonces ya con los ahorros del apartamento que Diego había vendido y del apartamento que yo había vendido, nos podíamos permitir comprar una casa en Porto. Una conocida que estudió conmigo en el colegio me recomendó un agente inmobiliario que ella decía que era muy competente y bueno, y súper honesto y tal. Luego descubrimos que no es así porque a ella también la estafó. Pero bueno, yo me pongo en contacto con este tipo que supuestamente hablaba español. Luego descubrimos que tampoco hablaba español, que solo usaba el traductor. Pero bueno, empezamos a ver casas con él. Nosotros estábamos en Valencia. Luego escogimos, no me acuerdo, a lo mejor 4 o 5 casas que nos gustaban y quedamos para ir a Porto a visitar estas casas con él. Todas las casas eran de otras inmobiliarias, no eran de la inmobiliaria en la que él trabajaba, que se llamaba Max Village, y este señor se llama Rui Rocha. Por lo que, bueno, luego se haría una cosa que se llama en Portugal partilla, ¿ok? Que es que, por ejemplo, si yo llevo como inmobiliaria, uno trae al cliente, el otro tiene la casa, pues al final la comisión se la hacen 50-50 en la mayoría de los casos. De todas las casas que visitamos, la que nos gustó fue la que elegimos, la de la estafa, la que nos estafaron. Y nosotros decidimos avanzar, regresamos a Valencia y Rui Rocha, con su inmobiliaria Max Village, quedó encargado de gestionar todo el tema de la reserva para luego hacer la compra de la casa. Aquí hay que destacar que desde un principio pues todo empieza mal, porque esta casa estaba anunciada sin certificado energético, cuando eso es una ilegalidad. O sea, tú en Portugal para anunciar una casa tienes que tener el certificado energético. O sea que ya la inmobiliaria que tenía la casa, que era Remax Rubeas, estaba cometiendo la ilegalidad de colocar en venta una casa que no tenía certificado energético. También fallo de Max Village de aceptar hacer un contrato de reserva, que en Portugal se llama CPVC, sin tener el certificado energético. Nosotros también en ese momento pues, confiamos, porque en cualquiera de los países en los que yo he vivido, tanto Italia como España como Venezuela, es impensable que te vaya a pasar lo que a nosotros nos pasó. Se hace el contrato del CPVC, en el que colocan como condición que en 15 días los vendedores nos tenían que dar el plano de la casa y el certificado energético. El plano de la casa no era obligatorio, pero bueno, se pedía también. Esos 15 días pasaron y no entregaron el certificado energético. Nosotros ya habíamos pagado la reserva, que eran 18.500 euros. Y claro, ya estábamos así porque habíamos pagado la reserva, esta gente no había entregado el certificado energético y tampoco Max Village dijo nada, porque Max Village primero no tenía que haber aceptado hacer el CPVC en esas condiciones, y segundo, se habían pasado los 15 días, tenía que cancelar todo y exigir a los vendedores y a la inmobiliaria que devolvieran el dinero de la reserva, que legalmente tenían que darlo al doble. Pero bueno, nosotros seguimos esperando. Esos fueron de verdad unos meses horribles, de muchísima ansiedad, de muchísima angustia, porque nosotros no sabíamos si efectivamente se iba a hacer la venta de la casa. Teníamos miedo que nos robaran ese dinero, porque claro, si ellos no hacían la venta y se negaban a devolver ese dinero,
¿A nosotros qué nos quedaba? Nos quedaba ir a Portugal, hacer una denuncia, buscar un abogado, o sea, era una situación bastante complicada. Y bueno, esos meses fueron horribles. Ruiz Rocha supuestamente estaba gestionando todo esto a través de Max Village y a través de la solicitadora, porque cada inmobiliaria tiene su solicitador, ¿no? Que es como un notario. Lo que pasa es que en Portugal, desgraciadamente, a los solicitadores se les ha dado la posibilidad, como se les ha autorizado desde hace unos años, a hacer también compraventa de inmuebles, lo que ha hecho también que el tema inmobiliario se haya vuelto un desastre, sobre todo porque esta figura de solicitador pues son unos mafiosos corruptos que hacen cualquier tipo de desastre. Pero bueno, nosotros íbamos a hacer la compra con la solicitadora de Max Village, porque yo no quería hacer nada con el solicitador de Remax Rubeas, que eran los que tenían la casa. Y bueno, supuestamente Ruiz Rocha está gestionando todo con su solicitadora, que ellos nunca habían visto nunca en la vida una inmobiliaria tan incompetente como Remax Rubeas, que era una vergüenza, pero que ellos estaban tratando de llevar el proceso hacia adelante, tal. O sea, ellos nos hacen creer desde el principio que el problema ahí era la incompetencia de Remax Rubea, que realmente no lo era. Realmente el problema era que la casa estaba ilegal, que no se podía vender y que ellos no sabían cómo coño hacer para vender la casa y para ver qué solicitador aceptaba vender la casa. Y bueno, este certificado energético nunca se mandó. Hay un momento en el que en el WhatsApp, en la conversación de WhatsApp, Ruiz Rocha me dice que gracias a la intervención del solicitador interno de Remax Rubeas es que se va a poder llevar adelante el proceso de la compraventa. Yo en ese momento no lo entendí, o sea, no lo entendí en el sentido de que no sabía qué era lo que realmente significaba ese mensaje, ¿ok? Esto lo entendemos luego cuando nos damos cuenta de que nos estafaron. Llegamos a, bueno, ustedes imagínense que nosotros nos fuimos el 1 de septiembre desde Valencia con el carro del papá del Diego, con todas las cosas ahí, con nuestra vida en ese carro, porque nosotros comprábamos y entrábamos a vivir, o sea, no, ya nosotros no teníamos casa en Valencia, entonces era como que comprar y entrar a vivir. Y claro, con la angustia y con el miedo de que qué íbamos a hacer si realmente la venta de la casa no se hacía. Y bueno, llegamos a Porto, fuimos a buscar el cheque bancario porque también hubo que abrir una cuenta en Portugal y llegamos a la inmobiliaria de Max Village, que fue donde se iba a hacer la compraventa de la casa. Porque aparte esta gente quería que fuéramos a Felgueiras, porque Remax Rubeas es de Felgueiras, y nosotros dijimos que no, que se hacía en la oficina de Max Village, que queda en Lesa de Palmeira, en Matosinhos. Y bueno, si ya la cosa venía rara, ese día de la compraventa fue más rara y más turbia todavía. El certificado energético apareció el día antes de la venta de la casa, lo que es muy extraño. Luego les voy a explicar por qué. Y a nosotros nos dicen que supuestamente lo único que era necesario era este certificado energético, que realmente no es así. Y claro, a nosotros nos dio un poco de shock porque en España cuando tú compras una propiedad, a ti te dan una cosa así, donde tú tienes el registro, el catastro, la nota simple, un montón de documentación. Y aquí nos dieron el certificado energético y nos dieron una copia balurda de lo que era el documento de la venta, pero que yo nunca había visto una cosa tan mal hecha en mi vida, y aparte que tenía errores ortográficos, errores de pasaporte, errores de los nombres, errores de todo, porque este tipo, el solicitador, es que no sabe ni escribir. Llegan todos juntos, porque allí mismo ese día, el 2 de septiembre, nos informan que es que casualmente la solicitadora de Max Village no había podido ir y que venía el solicitador de Remax Rubeas. Ahí nosotros nos quedamos otra vez en shock porque no era lo que se había dicho inicialmente, pero claro, ahora qué íbamos a hacer. Y luego es que claro, la solicitadora es que había tenido un percance y no había podido
asistir y venía el de Remax Rubeas, ¿no? Como haciendo un favor. Bueno, llegaron todos juntos, Joao Valente, que era el solicitador, los vendedores y Rubén Costa, que era el agente inmobiliario de Remax Rubeas, que tenía la casa. Lo primero es que faltaban llaves, porque Rubén Costa tenía unas llaves de la casa y las llaves del box de correo, que es que se les había olvidado. O sea, para que ustedes vean el nivel de incompetencia. Y supuestamente luego las enviaría por correo. Y Joao Valente se sienta y se pone a leer este documento así a toda velocidad, sin preguntar si hablábamos portugués, sin preguntar qué nivel de portugués teníamos, sin preguntar si necesitábamos un traductor, que esto es obligatorio por ley, él lo tenía que haber exigido. No explicó nada, no preguntó si teníamos dudas, él leyó todo así, cuando terminó se levantó y se fue, no explicó nada. Nosotros nos quedamos de verdad flipando, porque dices, pero ¿cómo? Es que en España eso es impensable. Y bueno, más o menos nos explicaron los de Max Village lo que había que hacer luego. Luego hay una cosa muy importante, que es que allí decía que la casa era anterior a 1951 y no necesitaba licencia de utilización. Y yo eso lo leí y lo pregunté y todos me hicieron sí, todo bien, todo certiño, todo direitinho, que eso es lo que te dicen en Portugal los estafadores. Cuando a ti te están estafando y te están viendo la cara imbécil, todos te dicen sí, certiño, direitinho. Y bueno, luego descubrimos que no es así y que nos estafaron. Al nosotros llegar a la casa ese primer día, que es el 2 de septiembre, ya nosotros empezamos a encontrar cosas, problemas de una obra mal hecha, ¿ok? Problemas de una obra mal hecha que hasta el día de hoy seguimos encontrando, ¿ok? Estamos desde septiembre de 2022 hasta 2026 seguimos encontrando problemas de esta obra mal hecha, ¿ok? Problemas por los que nadie se hizo responsable. Durante esa primera semana de la compra se mandó un email con todos estos problemas, nadie se hizo responsable cuando podían haber activado el seguro, la garantía de la constructora que hizo la reforma de la casa, pero claro, como esta reforma se hizo ilegal y se hizo sin factura, porque todo el mundo en Portugal comete fraude fiscal, entonces obviamente si no tiene factura no tiene garantía. Pero bueno, esto se descubre también después. Aparte de eso, cuando viene el instalador del internet, nos dice que la casa está ilegal, porque la casa no tenía instalación de telecomunicaciones, y nos dice que íbamos a tener muchos problemas para sacar el certificado energético, y nosotros le decimos como que bueno, el certificado energético ya lo tenemos, y el chico se queda así como que uy, ese certificado energético tiene que estar mal o ilegal o falso. No lo dijo, pero lo dio a entender. A partir de ahí yo empiezo a buscar en internet, a ponerme en contacto a ver qué era lo que pasaba y cuál era la solución al problema, ¿no? Porque efectivamente, o sea, para poder instalar el internet, el tipo tuvo que hacer un hueco en la pared, luego tuvo que hacer un hueco en la cosa de los enchufes, porque la casa no tiene manera de meter el cablecito del internet. El primer organismo con el que yo hablo es Anacom, que es el organismo público en Portugal que gestiona el tema de las telecomunicaciones. Ellos vinieron a la casa, hicieron una inspección y nos dijeron que bueno, que la casa, obviamente las viejas no tienen instalación de telecomunicaciones, pero al hacer una reforma están obligados a poner instalación de comunicaciones, a sacar un certificado, a registrar esa instalación ante Anacom y registrar la casa ante Anacom. Nada de eso fue hecho. Estas personas nos recomendaron que buscáramos un abogado porque habíamos sido estafados y que nosotros teníamos que ser indemnizados. Yo inmediatamente comienzo a buscar abogados y bueno, voy a consulta con una abogada de Jaime Roris que nos confirma que efectivamente habíamos sido estafados y que bueno, que teníamos que meter una denuncia ante el tribunal. Y aparte de eso, no queda solo, o sea, no es solo el tema de los problemas de la obra mal hecha, no es solo el tema de la falta de instalación de telecomunicaciones, no es solo el tema de que Rubén Costa nunca mandó las llaves que él tenía en su poder
y nunca tuvimos acceso al box de correos, por lo que tuvimos que romper el box de correos. Es que luego descubrimos algo peor. En los documentos que se enviaron mucho después, porque claro, al momento de la compraventa, el solicitador nos tenía que haber dado 2 documentos que son la caderneta predial y la certidao permanente, que eso es como decir el catastro y el registro en España. Este tipo no lo entregó y obviamente con razón que no lo entregó, porque allí hay una discrepancia de metros muy grande. En el documento dice 26 metros o 24 metros cuadrados y la casa tiene 87 metros cuadrados. Entonces, claro, ahí, ¿por qué es eso, no? Yo me pongo en contacto con la Cámara Municipal y les digo que eso, que hay una que a mí me ha dicho, porque esto fue hablando con una arquitecta que ella me dijo, esta no puede ser, porque 20 metros cuadrados te mide una habitación, no puede ser que tu casa mida 26 metros cuadrados. Yo entro en contacto con la Cámara Municipal, vienen funcionarios de la Cámara Municipal a mi casa y me dicen que la casa está ilegal. También con la Cámara Municipal. La Cámara Municipal es como el ayuntamiento. Entonces, estas personas hicieron obras ilegalmente en la casa porque para hacer obras tenían que haber pedido una licencia, sobre todo cuando mi casa está en una zona histórica, y luego hicieron un pedazo de casa también ilegalmente, que no se puede hacer porque la estructura de la casa no se puede modificar, pero bueno, ellos hicieron ahí un pedazo de casa que es como hacer otra casa, ¿ok? Porque al final de los metros, pues la parte que está ilegal es la mitad de mi casa, ¿ok? Es el área que corresponde a donde yo tengo mi escritorio, el salón, el comedor, la cocina y la lavandería. Toda esa parte de la casa está ilegal. Bueno, en ese momento la Cámara Municipal me hizo un documento en el que dicen que no es posible dar la licencia de utilización porque las obras fueron ilegales. ANACOM tampoco puede penalizar a los vendedores porque las obras fueron ilegales. Y bueno, ahí queda ese tema. Y claro, yo me quedo con una casa ilegal en la que la mitad de la casa es ilegal. ¿Ok? Por otra parte, nosotros habíamos ido a hacer el certificado de residencia con el documento que nos había dado el solicitador Joao Valente, que era una copia balurda, mal hecha, y ese era mi documento de compraventa. Cuando fuimos allí a la Cámara Municipal, el funcionario nos dijo que ese documento no servía para nada porque era una copia y casi no nos hace el certificado de residencia. Al final aceptó porque teníamos las facturas de los impuestos que habíamos pagado. Y claro, yo allí me pongo en contacto con Rui Rocha, que hasta este momento, o sea, hasta octubre, noviembre de 2022, supuestamente Rui Rocha con Max Village eran los buenos del cuento. Luego nos damos cuenta que no es así. Pero bueno, hasta ahí eran buenos. Yo le pregunto a Rui Rocha, le digo, oye, ¿qué pasa con esto? Y él me dice, no, en un mes el solicitador va a dejar el original en el registro predial porque primero tiene que hacer el registro. La realidad es que el solicitador nos tendría que haber dado la copia certificada el mismo día de la compra-venta. Y supuestamente no lo hizo porque no tenía sus materiales. ¿Ok? Sus materiales es un sello. Eso es lo que él no se llevó al día de la compra-venta, un sello. Pasa este mes que supuestamente yo tenía que esperar. Voy al registro predial, perdiendo el tiempo. Y me dicen que no, que solo tienen una copia, que hable con mi solicitador porque él me tiene que mandar la copia certificada. Yo me pongo en contacto con este señor Joao Valente, que aparte un impresentable, si ya en la compraventa quedó como un impresentable, peor todavía en ese momento. Le digo que me mande mi copia certificada y como que ya no me responde más. ¿Ok? Y claro, ya veníamos de la experiencia de que Rubén Costa había dicho que mandaba las llaves que él tenía por correo y nunca las había mandado. Y siendo el solicitador Joao Valente el solicitador interno de Remas Rubea, íntimo amigo de Rubén Costa, pues yo sabía que no me iba a mandar nada. Y me iba a quedar yo sin el documento que yo necesito. Y claro, a partir de allí, como no me respondía el WhatsApp ni me mandaba el comprobante del envío,
nosotros dos pusimos una reseña negativa en Facebook para ver si el tipo hacía su trabajo. A partir de ahí nos empezó a amenazar por WhatsApp. Bueno, y finalmente él puso una denuncia por difamación, que esto es otro cuento, parte de toda esta experiencia traumática de la casa, pero eso se los pondré en otro video. Y bueno, finalmente el tipo mandó el documento y como le había puesto una denuncia ante la agencia tributaria porque tampoco emitió la factura, porque el fraude fiscal en Portugal es todo, o sea, y de hecho los peores son los solicitadores, los notarios, los abogados, pues este señor Joao Valente me cobró 23% de IVA, 400 euros, y nunca emitió la factura para no pagar impuestos ni para pagar IVA. Y claro, como lo denuncié ante la agencia tributaria, tuvo que emitir la factura y luego me manda una factura por 200 euros. ¿Qué pasó con el resto del dinero? ¿Por qué no me emite la factura por el importe correcto? Pero bueno, eso ya se puso en una de las denuncias que se hizo. Y bueno, a partir de allí, hasta este punto, como les he contado, la casa está totalmente ilegal por el tema de las telecomunicaciones, en el ayuntamiento, y aparte pues con todos los problemas que tiene la casa por la obra mal hecha. Ya les dije que se mandó un email a la inmobiliaria Remax Rubea, bueno, que supuestamente Max Village redirigió a Remax Rubea, nunca tuvimos respuesta. Se hicieron muchas reclamaciones en plataformas de defensa del consumidor, nunca obtuvimos ninguna solución. Y bueno, con esta abogada con la que yo había contactado, ella supuestamente iba a elaborar la denuncia para meter en el tribunal civil. Esta tipa no fue capaz de avanzar, que eso es otra historia también como de telenovela con Jaime Roris, que va para otro video. Y bueno, yo finalmente encuentro una abogada honesta, capaz, que mete la denuncia en el tribunal civil y pedimos alrededor de 40.000 euros o casi 50.000 euros, no recuerdo bien, entre daños morales y patrimoniales. Y bueno, paralelamente a este tema de la denuncia civil, yo llevaba ya 2 años mandando mensajes a todo el mundo por el tema de la casa, ¿no? Y de la estafa de la casa. Había puesto una denuncia en la policía, me la habían archivado, había puesto múltiples denuncias por todos lados, se lo habían pasado por el forro, porque es que en Portugal la justicia no existe. Pero bueno, uno de esos tantos mensajes que yo le mandé a través de la página de la Presidencia de la República de Portugal, yo mandé un mensaje diciendo que todo lo que me había pasado, que me habían estafado, que la inmobiliaria, que el solicitador, que tal, y de la Presidencia de la República mandaron ese mensaje al Ministerio Público y del Ministerio Público me contactaron y me citaron para ir allí. Afortunadamente era una procuradora que tenía ganas de trabajar y que se le veía que tenía vocación, y ella me dijo que fuera con mi abogada. Volví a ir con mi abogada y ella como que me explica a mí que bueno, que a ellos tenían muchos mensajes de todos lados, que le habían llegado mensajes de la SAP, de la Presidencia de la República, del primer ministro, de no sé qué, y claro que ella lo que quería era que mi abogada le elaborara pues el documento de denuncia formal con todas las pruebas y que se lo pusiera, digamos, pues todo bien explicadito, bien fácil para ella poder analizarlo y ya mandarlo a la PJ para poder hacer digamos, la investigación del caso. Bueno, mi abogada mandó ese documento con 8 meses de retraso, desgraciadamente, porque si lo hubiera mandado cuando se lo pidió la procuradora, seguramente estaríamos ya para ir a juicio. Pero bueno, ese caso afortunadamente la procuradora lo aceptó y lo mandó a la PJ, y ellos ya en noviembre del año pasado estaban comenzando a interrogar a los testigos, porque hay muchísimos testigos, y parece que sigue todavía en investigación ahí en la PJ, que es la policía judiciaria. Después la policía judiciaria, después que interrogue a todos los testigos, mandará todo eso a la procuradora, y la procuradora pues allí ya decidirá si denuncia, a quién denuncia y por qué, ¿ok? Porque aparte es que hay 4 partes denunciadas,
que son el solicitador, las dos inmobiliarias y los vendedores. Entonces hay bastante gente a la que interrogar. Entonces, bueno, eso por allí también me dio un respiro luego de tanta, digamos, tanta impunidad y tantos casos cerrados y tanto que los organismos públicos se lavan las manos, pues llegar a este punto en que te encuentras una procuradora que quiere trabajar y que quiere hacer justicia, pues te da como un respiro, ¿no? Como por fin algo bueno después de tantos años de esta pesadilla. Y bueno, aquí viene otro punto muy importante de la historia, que es que, como ya les dije, a mí la Cámara Municipal me dijo que la casa estaba ilegal. Yo tengo el plano donde pone la parte que está ilegal, que es la mitad de la casa, y la Cámara Municipal me había dicho que para legalizar la casa iban a mandar a demoler toda la parte construida ilegalmente. Y luego, yo antes de llegar a la abogada que tengo ahora, fui a consulta con un abogado que él me recomendó a un arquitecto, que supuestamente este arquitecto era fabuloso, que no era muy caro, que trabajaba excelente, que no sé qué. Bueno, al final este abogado, un mafioso como todos los demás, porque ni emitió la factura, y el arquitecto al principio parecía buena gente. Este arquitecto me dijo que sí, que la casa se podía legalizar, que él había ido a la Cámara Municipal a reunirse con un arquitecto allí y le dijeron que sí, que la casa se podía legalizar. Bueno, este arquitecto también nos estafó porque cobró y desapareció, nunca hizo el proceso de legalización, y cuando yo lo denuncio ante la Orden 2 Arquitectos, allí se hace una investigación y descubrimos que la casa no se puede legalizar. Y de hecho se lo habían explicado al arquitecto, él mintió, pero a él le habían explicado perfectamente que la casa, por el tamaño que tiene, o sea, por el tamaño de la amplificación de la estructura y por la falta de área descubierta, la casa era imposible legalizarla así. O sea, que si yo quiero demoler la mitad, perfecto, se puede legalizar, pero que así nunca se va a poder legalizar. Entonces, claro, este tipo nos estafó, que ese es otro cuento, ya se los contaré bien. Pero bueno, lo que descubrimos en verano de 2025 es que la casa no tiene ninguna forma de ser legalizada, lo que a nosotros nos jode, porque la casa va a estar siempre ilegal, pero para los procesos es mejor, o sea, es mejor para nosotros porque se confirma, o sea, es todavía peor la estafa, o sea, es que no hay solución a lo que se ha hecho. Bueno, estos documentos se mandaron tanto al Tribunal Civil como al Ministerio Público, porque es un documento muy importante y agrava mucho más la situación. Y bueno, fuimos en febrero de este año, 2026, fuimos al Tribunal de Felgueiras, porque a pesar de que nosotros metimos la denuncia en el Tribunal Civil de Porto, el juez lo mandó para Felgueiras. Y bueno, nos citaron para audiencia previa, que al final la audiencia previa no se pudo llevar a cabo porque como acabábamos de mandar este documento de la Orden 2 Arquitectos, había que dar todavía chance a las partes denunciadas de responder y al juez de emitir su decisión. Pero bueno, allí los vendedores como que dieron la opción de que nosotros devolviéramos la casa y ellos devolver el dinero. Y bueno, ya yo eso se lo había dicho a mi abogada que es imposible porque nosotros en 2022 compramos esa casa por un poco menos de 200.000 euros. Esa casa a día de hoy tiene mucho trabajo de resolver problemas, de pintar, de impermeabilizar, de poner techos, de arreglar humedades de cimiento, de arreglar un jardín que yo llevo 3 años trabajando en ese jardín. Y claro, es una casa que a día de hoy, si yo la vendiera y estuviera legal, a lo mejor le saco 400.000 euros. Y claro, yo ahora si devuelvo la casa, ellos ganan, porque la vuelven a vender ilegal con la misma inmobiliaria y el mismo solicitador y ganan dinero. O sea, aparte de haber estafado y todo y ser unos criminales, pues aún saldrían ganando. Claro, yo me quedaría jodida porque a mí me devuelven el importe que yo pagué por la casa y yo ahora con menos de 200.000 euros no me compro absolutamente nada en la misma zona donde yo tengo mi casa. Porque en la zona en la que yo tengo mi casa, ahora las casas están
del 1.000.000 de euros para arriba. Y entonces, claro, eso es una opción imposible, a menos que ellos me dieran $500.000, pues por $500.000 le devuelvo la casa, me voy de Portugal y me olvido de esta pesadilla. Pero no va a ser así porque esa gente no va a dar ese dinero. Y bueno, también un tema importante es que cuando fuimos a Felgueiras, a mí me dio como un miedo porque Portugal es un país profundamente corrupto, ¿ok? Y el solicitador, por ejemplo, que se ha dejado sobornar para hacer una venta de una casa ilegal, que es una cosa impensable en España o en Italia o en Venezuela, ¿qué quedan para los jueces? ¿No? Es mi pregunta. Si ya los solicitadores y los abogados, por mi experiencia, son unos mafiosos y unos corruptos, ¿qué queda para los jueces? Nosotros también, por la denuncia que nos hizo Joao Valente, fuimos a un juicio y la jueza era amiga del solicitador y por eso perdimos, y entonces ya sabemos que hay jueces corruptos. Entonces, claro, aparte llegamos allá a Felgueira es toda como la mafia de Remax Rubeas, y tienes la cara de Rogerio Costa, que es el dueño de Remax Rubeas, por toda Felgueiras. Y claro, a mí me surgió el miedo de que, ¿y si este tipo le paga al juez y lo soborna para que nos haga perder el caso a nosotros? Porque ese caso, o sea, esta denuncia solo en documentación está ganada, ¿ok? Luego hay que obviamente interrogar a los testigos, interrogarnos a nosotros, ver el tema de qué dice cada quien, pero la casa está ilegal, o sea, y la estafa está probada, ¿ok? Y luego hay que ver cuánto da el juez, que dice que sí, que dice que no, pero la estafa está probada. Y aún así, claro, estaba el miedo de que el juez se deje sobornar y nos haga perder a nosotros el proceso, porque aparte es como que Felgueira es de Remax Rubeas, o sea, es una cosa muy fea, de verdad. Y bueno, ese miedo, aunque cabe destacar que hasta el momento el juez parece muy competente, o sea, en la manera en la que él ha respondido a las etapas, a ciertas etapas del proceso, que nos ha dado la razón a nosotros, ha sido muy competente, ha argumentado muy bien, parece que tuviera ganas de trabajar bien. Mi abogada también dijo que lo encontró muy cercano y muy disponible, y que le gustó como juez, pero bueno, luego hay que ver qué pasa al final, ¿no? Y bueno, ese día no se hizo la audiencia previa porque faltaba responder a esta última documentación, pero bueno, sí que dio para que los abogados se reunieran con el juez y ahí hubiera algo de conversación. Y bueno, luego de mandar este último documento que ya les dije de la Orden dos Arquitectos, obviamente las partes denunciadas intentaron decir que era, porque eso se llama alongamento, ¿no? Es como una ampliación del documento inicial en el que tú aportas documentación nueva. Y bueno, las partes denunciadas argumentaron que era inepto, que era incompetente, que no teníamos razón, no sé qué. Y bueno, y el juez respondió que no era nada inepto ni incompetente, que estaba bien hecho y que el documento lo aceptaba porque estaba todo bien hecho y ya está. Que otra cosa eran los importes, que eso ya se decidiría en el tribunal, porque también pedíamos los gastos que se habían ido generando por los problemas de la casa desde que se metió el proceso en el tribunal hasta ahora. Y bueno, ahora estamos a espera de que nos llamen para la audiencia previa nuevamente, para hacer de verdad la audiencia previa, en la que el juez intentará que las partes se pongan de acuerdo, cosa que no va a pasar. Y luego el juicio, que inicialmente había dicho que él quería hacer el juicio en verano de este año. Ya veremos cómo queda eso, y va a ser un juicio muy largo porque nosotros tenemos 10 testigos que hemos llamado, luego las otras partes han llamado también a algún testigo, luego son cuatro partes denunciadas, somos 2 los denunciantes, entonces va a haber ahí mucha gente, muchos interrogatorios y varios días de juicio. Y bueno, veremos qué pasa y veremos si finalmente obtenemos justicia o no. Y bueno, como último detalle, les quería contar que, bueno, aparte de que Max Village cerró, ellos cerraron la sociedad para intentar lavarse las manos,
y fue uno de los intentos de ellos de quitarse la responsabilidad, que el juez les dijo que no. Fue por eso, porque habían cerrado la sociedad, y como nosotros comprobamos que el dinero de la sociedad se había repartido entre los socios, entonces llamamos a los socios. Pero bueno, aparte de esto, de que Max Village se ha intentado lavar las manos del asunto varias veces y el juez les ha dicho que no, Rubén Costa, que era el agente inmobiliario que tenía la casa, es el hijo de Rogerio Costa, que es el dueño de esa inmobiliaria. Revisándole las redes sociales, hace un tiempo, antes de la audiencia previa, me parece, del intento de audiencia previa, vi una publicación que él tenía que como que decía que otra inmobiliaria lo había acusado de robar dinero a clientes, y que por eso que él había huido del país, y que él decía que no había huido del país, pero que se había ido fuera de Europa a mejorar su carrera profesional, ¿no? Y esto es muy turbio y es muy raro, porque era un post como para intentar dejar muy claro que él no estaba en Europa, ¿no? Y claro, si tú no estás en Europa, a ti la justicia no te va a encontrar, porque aunque aquí se lleva a cabo un juicio y él sea un criminal y no sé qué, si está fuera de Europa no le va a pasar nada. Y claro, luego se verá de cara a juicio este chico, si aparece o no aparece, porque aparte su papá es el dueño de la inmobiliaria y su papá sí que ha aparecido porque estaba al día del intento de audiencia previa, estaba el papá de él. Pero bueno, ya veremos qué pasa. También de cara al Ministerio Público, que es ya la parte penal, que es muy grave. Si afortunadamente conseguimos que eso vaya hacia adelante y vaya a un juicio, este chico va a tener que aparecer y su padre va a tener que dar razones por él. Y bueno, si en la parte penal de este tipo de estafas, la pena es de 8 años, de hasta 8 años. Que lógicamente esa gente no va a entrar a la cárcel, porque imagínense si no van a la cárcel los violadores y los asesinos y los corruptos que estafan millones, pues menos van a ir estas personas, ¿no? Pero bueno, por lo menos que haya una sentencia en ese aspecto favorable para nosotros, está muy bien para yo poder tomar acciones en otros aspectos, sobre todo con respecto al solicitador Joao Valente, que ya eso lo verán en otros videos, pero claro, este es un tipo que aparte que nos estafó él a nosotros, nos denunció, pues entonces él, aparte de habernos ya estafado con el tema de la casa, que él se tenía que haber negado a venderla, nos ha jodido por todos los medios posibles que él ha tenido, y aparte ha ganado porque ha tenido ahí donde la jueza era su amiga, luego otro organismo que es corrupto y así. Entonces claro, yo necesito esta sentencia para, aparte de yo ser obviamente indemnizada por los gastos que yo he tenido, para yo poder hacer justicia también con respecto a este personaje, ¿no? Y bueno, cuando ya tenga noticias nuevas, haré otro video para ver cómo termina esta historia. Esperemos a ver que por lo menos la parte civil termine este año y podamos obtener justicia.